sublime gracia del ¿Sí? Hoy día vamos a ver la continuación de la teoría con el cálculo. ¿Sí? Hemos visto el diseño de las tuberías a gravedad, un poco de teoría, también les he pasado un video de las tablas del manejo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema del cálculo. Aquí tenemos el ejemplo. No sé si están pudiendo ver. ¿Pueden ver? Bueno, es más o menos el mismo ejemplo que les he mostrado y he desarrollado en el tema de agua potable y distribución de agua de lluvia. Entonces tenemos una casa en la cual queremos hacer eh, la acumulación del agua residual y posteriormente su envío a un colector público. Como es un ejemplo básico el que vamos a ver ahora para que un poquito veamos el uso del Excel, de la hoja electrónica, vamos a ver directamente un ejemplo de un baño. ¿Sí? Aquí tenemos en la imagen el baño 2 que tiene un inodoro, su tina de baño, su lavamanos y tiene aquí su shaft a un lado. Y tenemos que hacer el dimensionamiento de las tuberías de alcantarillado a gravedad. Aquí, como verán en el gráfico, se tiene ya el desglose también en un isométrico de lo que corresponde al alcantarillado. Eso es lo primero que tenemos que hacer nuevamente. ¿Sí? Fíjense, tengo aquí el lavamanos, como está en el gráfico. ¿Sí? Aquí tengo el lavamanos, la bañera y lo que es el inodoro. Lo mismo pasa aquí. Vuelvo a la imagen. Y como les decía, en este ejemplo básico, lo que tenemos es el lavamanos. Entonces, aquí ya estamos colocando el lavamanos, la ubicación. Tenemos aquí la bañera, o la tina de baño. Entonces, la tina de baño. Y adicionalmente, algo que no está en los planos arquitectónicos, es lo que corresponde a la rejilla de piso. ¿Ya? Y más o menos lo ubicamos la rejilla de piso o drenaje de piso en un punto intermedio de nuestro ambiente húmedo. Si estamos hablando de un baño, lo colocamos más o menos al medio. ¿Sí? Posteriormente hemos dicho que todos los artefactos que tienen aguas grises, y hemos dicho que son los artefactos que no tienen excretas, los artefactos que tienen aguas grises. Entonces aquí tenemos el lavamanos, la rejilla de piso y la bañera, en los que confluyen en lo que es una cajita. Hemos dicho que esa es la caja interceptora. Ese es una trampa, un sello hidráulico extra que tenemos. Nos volvemos a fijar en el gráfico y tenemos el inodoro. Por concepto hemos visto que el inodoro tiene que conectarse directamente a lo que es la bajante sanitaria. ¿Sí? La bajante sanitaria va a ser este tubo vertical que va a llegar y va a pasar de la planta alta a la planta baja. ¿Sí? Entonces, la conexión del inodoro es directamente a la bajante.
Posteriormente tenemos la caja interceptora y de la caja interceptora tiene que salir un tubo. Ese ramal sanitario puede conectarse a lo que es este ramal, de lo que es el inodoro, puede conectarse o puede conectarse, como en el ejemplo, en el gráfico que yo les estoy mostrando, directamente a la bajante. ¿Sí? Yo he optado por conectarlo directamente. Y después tengo un tubo vertical que llega a la planta baja. Mi ejemplo solo en este caso va a ser hasta ahí. No voy a diseñar el resto. El resto lo vamos a ver la siguiente clase, cuando hagamos el ejemplo completo. ¿Sí? Pero lo vamos a ver rápidamente. Ahora vamos a entrar al detalle para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la disposición en isométrico de lo que corresponde al alcantarillado sanitario. Ahora, las tuberías de ventilación. Le estoy colocando en un color celeste, pero esto es solo para un modelo académico, para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Entonces, como verán, las flechas del alcantarillado sanitario bajan y lo que es la tubería de ventilación o aireación sube las flechas. ¿Sí? Suben. ¿Por qué? Porque es gas. El gas tiene que ir hacia arriba y llegar a lo que corresponde al techo. Hemos dicho que la tubería primaria, de ventilación primaria, es la continuación de lo que es la bajante sanitaria. ¿Sí? En este caso, si yo me fijo en el gráfico, tengo dos plantas, la planta alta y la planta baja, y aquí tengo mi shaft. ¿Sí? Justo aquí. Entonces, lo que corresponde es que desde la parte baja, donde empieza la bajante y termina, yo hago la continuación de mi tubo vertical, ¿sí? Hasta pasar el techo. En mi caso, mi techo no es transitable. Como verán en el gráfico, es simplemente una vivienda de dos plantas y tiene un techo de dos caídas. Entonces no es transitable. Puede ser de calamina, puede ser de teja. Entonces simplemente tiene que sobrepasar el techo unos 30 centímetros, mi tubo de ventilación primaria. Adicionalmente tengo que colocar otro tubo al lado de lo que es mi bajante. En este caso, como lo pueden percibir, es color celeste y es paralelo a mi bajante de color negro. ¿Sí? Y la denomino tubería de ventilación secundaria. Esa tubería de ventilación secundaria llega hasta el final de la planta la planta alta y elevo un poco, puede ser unos 30 centímetros, y de ahí me conecto a la tubería de ventilación primaria en un ángulo menor a 45 grados. Puede ser igual o menor a 45 grados. ¿Sí? Entonces con eso tengo continuidad. Esta tubería que va a tener gases tiene que llegar hasta arriba y conectarse a mi tubería primaria y va a llegar hasta el techo. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, fíjense, aquí adicionalmente tengo que ventilar los ramales. El ramal sanitario que sale de la caja interceptora y se conecta con la bajante de mis aguas grises, tengo que ventilarla porque está unida por separado. ¿Sí? Entonces, del ramal saco un tubo y lo conecto a mi ventilación. ¿Sí? En este caso, a mi tubo de ventilación primaria. Lo conecto, aquí verán.
Y ese sería el tramo 8-9. El inodoro, el ramal del inodoro que se conecta con la bajante, que sería el tramo 5-6, lo tengo que ventilar. Igual, saco un ramal de ventilación que sería el 6, color celeste, con el punto 7, color celeste. Y lo conecto, ¿sí? Obviamente que en este isométrico no se ve el ángulo, pero tendría que hacer la conexión y llegar a un ángulo igual o inferior a 45 grados, ¿sí? Entonces ya tengo la conexión. Un último tramo que tengo que ventilar, en el caso de que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 pisos, voy y tengo que hacer la conexión de la ventilación de la bajante con el tubo paralelo de ventilación secundaria, como verán en este tramo, que sería el 4 celeste, 5 celeste. Tengo que hacer igual la conexión con un ángulo de 45 grados o inferior. Esto lo hago debajo del nivel de la losa, ¿sí? Del piso donde llego. Entonces puedo bajar, llegar a 50 centímetros y hacer la conexión. Cuando ustedes tengan solo un piso, en este ejemplo tenemos 2 plantas, si ustedes tuvieran una vivienda solo de una planta, esta conexión ya no se haría. ¿Por qué? Porque ya no necesitarían la tubería de ventilación secundaria. Imagínense que solo tengan una vivienda de un piso, entonces sería innecesaria la tubería de ventilación secundaria y por lo tanto la conexión 4-5, ¿sí? Lo que sí habría sería la tubería de ventilación primaria, que sería la prolongación, y estos ramales de ventilación que se conectarían directamente al ramal de ventilación primaria, ¿ya? Este ramal de ventilación secundaria aparece debido a que ya tenemos 2 plantas. Entonces, si tenemos 3, 4, 5, se va repitiendo esto, ¿ya? Entonces, en mi caso, voy enumerando, igual que en el agua potable, estoy enumerando los puntos de partida, y los puntos de partida, en el caso del alcantarillado, son los puntos de los artefactos. Entonces, igual voy a utilizar el método Hunter para el dimensionamiento, y esto es directamente por tablas, pero ya no necesito saber el artefacto más desfavorable. En el caso de alcantarillado ya no necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando a gravedad. Entonces, directamente enumero, y estoy enumerando, eso depende de cada uno. Yo, por ejemplo, al lavamanos le pongo como punto 1, a la rejilla de piso punto 2, a la bañera punto 3, a la caja interceptora punto 4, mi inodoro el punto 5, la intersección con la bajante el punto 6 y el punto 7 sería el punto de unión o el punto más bajo de mi bajante sanitaria. Ojo que mi bajante sanitaria, si me vuelvo a fijar en el gráfico, está en mi shaft, ¿sí? Y mi shaft está bien pegado a la pared, ¿ya? Entonces llega a este punto y automáticamente hay un espacio para conectarse con la cámara de inspección. Entonces entramos a la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que si tenemos un piso, si tenemos una vivienda de un piso, entonces, si tenemos una vivienda de 1 a 2 pisos, podemos tener una separación de esta cámara de inspección con la pared de nuestra vivienda de 1 metro, ¿sí? Si tenemos una vivienda o un edificio de más de 2 pisos, entonces si nos imaginamos que sea de 3, 4, entonces es una vivienda grande. Si nos imaginamos
tenemos 5, 6, 7, 10 pisos, ya es un edificio. Entonces, la separación entre la cámara y la pared exterior de nuestra vivienda tiene que ser aproximadamente de 2 metros como mínimo. Eso para no afectar la cimentación, ¿sí? Por posibles fallas, fugas y obviamente que la construcción de la camarita no tiene que afectar las zapatas ni el cimiento corrido que tengamos, ¿ya? Entonces por eso es esa separación. Entonces por eso fíjense que mi isométrico llega con una tubería vertical y tiene una tubería horizontal que llega a la cámara, ¿sí? En el ejemplo que vamos a ver ahora básico, solo vamos a dimensionar hasta el número 7, hasta la base o el pie de nuestra bajante sanitaria, hasta este punto, hasta el punto 7, ¿sí? Ese sería nuestro ejemplo básico que vamos a dimensionar. Lo mismo pasa con el tema de las tuberías de ventilación, solo que el flujo del fluido, en este caso es un gas, va de abajo para arriba, ¿ya? Entonces la numeración, como verán, la he hecho desde abajo. Fíjense aquí, he puesto 1, aquí estos ramales de abajo, de la planta baja, 2, 3, color celeste, y voy subiendo y los números más altos están en la parte más alta. Por ejemplo, el, el punto de salida de los gases arriba de mi techo es el punto 11 celeste, ¿ya? Entonces esa es la numeración. El alcantarillado, como es por gravedad, es de arriba para abajo y la ventilación es de abajo para arriba, ¿sí? Hemos hecho el isométrico detenidamente con las dimensiones que tenga del AutoCAD de mi plano. Entonces ya tengo el dimensionamiento. Ese es el primer paso, ¿sí? La ubicación de mis tuberías y posteriormente ya voy al cálculo. En el cálculo simplemente tengo que elaborar una planilla, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo esta planilla en la que, por ejemplo, la he hecho un poco más sistemática. En la parte de arriba estoy colocando algunas abreviaturas, ¿ya? ¿Para qué? Para que mi tabla no sea tan extensa y escriba mucho, ¿sí? Simplemente sea bastante compacta y la pueda entender, ¿ya? Entonces, ¿cómo empiezo? Tengo dos grupos. La tabla en la que hago la descripción, entonces donde pongo los artefactos sanitarios, esta parte serían artefactos sanitarios, ¿sí? Y la segunda parte sería ya el dimensionamiento, aquí, en el lado derecho. Ya, esta parte la estoy siguiendo lento, vamos a ver al detalle. Entonces aquí yo estoy colocando las abreviaturas que voy a introducir. Entonces en la primera parte, que son artefactos sanitarios, pongo tipo de sistema. Voy un poquito a agrandar y aquí tengo tipo de sistema en el análisis. Entonces en tipo de sistema tengo que elegir uno de estos valores, ¿ya? De entrada voy a elegir el valor de A, ¿ya? Mi abreviatura A es alcantarillado, porque primero voy a dimensionar el alcantarillado y posteriormente va a cambiar la letra, va a volverse V de ventilación, ¿sí? Nivel. ¿Qué nivel estoy dimensionando? Me vuelvo a fijar el gráfico y como estoy empezando de la parte de arriba, entonces obviamente en mi caso, en este ejemplo básico, solo tengo dos plantas, planta alta y planta baja. En el de ustedes pueden tener planta baja, primer piso, segundo, tercero, ¿sí? Obviamente que no va a haber alguien que tenga hasta el piso quinto. Entonces aquí igual, en esta parte de aquí les pongo que las abreviaturas que podemos utilizar son estas, ¿ya? En mi caso yo solo voy a utilizar PB y PA,
ustedes pueden utilizar esto, hasta pueden tener terraza, entonces ahí tendrían una alternativa. Si estuviéramos en terraza, tendríamos T, ¿sí? Pero en mi caso es planta alta, PA. En el análisis continúo y veo que es el tramo de análisis, de a dónde. Entonces, vuelvo a mi gráfico y voy a hacer el análisis y digo, empiezo de lo que es el lavamanos, punto 1, a la caja interceptora, que es el punto 4. Entonces va a ser de 1 a 4. Entonces pongo 1 a 4 y ese es mi tramo de tubería. Después, tipo de tubería. El tipo de tubería es esto de aquí. Hemos visto en la descripción técnica que les he dado en la teoría, los términos técnicos, en que si sale de un artefacto sanitario, ¿sí?, la tubería, se denomina ramal de descarga, ¿sí? Si sale de lavamanos un tubo, ese se llama ramal de descarga. Si sale de la rejilla de piso, también es ramal de descarga. Si es de la bañera, también. Si es del inodoro, también. Ramal de descarga. Si es que sale de la caja interceptora a la bajante, eso se denomina ramal sanitario, ¿sí? Y después la tubería que es vertical, esa va a ser bajante sanitaria, ¿ya? Eso es dentro de lo que es la vivienda, en lo que corresponde a los ambientes húmedos. Fuera de la vivienda, en el caso ya que llegamos al pie de la bajante y se conecta a la cámara de inspección, este tubo horizontal ya se denomina colector. Y ya después, de cámara a cámara, se va a denominar colector, colector domiciliario, ¿sí? Entonces, esos son los términos para ubicarnos. Entonces, aquí yo hago una descripción, por ejemplo, RD es ramal de descarga, RS es ramal sanitario, BS bajante sanitaria, CD colector domiciliario. Entonces, el primero que voy a dimensionar va a ser RD, ramal de descarga, ¿sí? Aquí coloco el tipo de artefacto, hago una tablita, ¿sí? Pongo ducha, lavamanos, inodoro, urinario, rejilla, grifo, tina, lavandería, lavaplatos, lavadora, ¿sí? Esos son los comunes que podrían haber en una vivienda. Bueno, exceptuando el urinario, que no correspondería, pero bueno, lo adicional, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la tabla, ¿sí?, que corresponde, y aquí vamos a ver, esto corresponde a lo del reglamento, y fíjense, aquí tenemos el artefacto, los artefactos que tuviéramos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos bidet, tenemos ducha, ¿sí? Y nos da la unidad de descarga y el diámetro del ramal de descarga, ¿sí? En esta primera columna tenemos la unidad de descarga y en esta segunda columna tenemos lo que es el ramal de descarga, el diámetro. Y aquí tenemos los artefactos, ¿sí? Esto mismo yo les voy a proporcionar y también tienen de forma rápida en el video, pero esto también les voy a proporcionar para que puedan hacer el cálculo. Esta es la primera tabla, la tabla 2.1. Aquí nos fijamos en el gráfico y estamos dimensionando lo que es el lavamanos con la caja interceptora, el ramal de descarga,
¿De qué? Del lavamanos. Entonces tendríamos que buscar aquí lavamanos residencial, que sería este, y nos dice que tiene un valor de 1 y tiene un diámetro de 40. ¿Sí? Entonces, aquí directamente voy y coloco la numeración, las unidades de descarga de cada uno de los artefactos. Aquí les pongo un recordatorio, son unidades de descarga. Entonces duchas 2, 1, 6, 2, rejilla, grifo, tina, lavandería, lavaplatos y lavadora. ¿Sí? Aquí están los números. Posteriormente, para hacerlo más sistemático, más rápido este cálculo, entonces aquí yo me hago una tablita. ¿Sí? En esta tablita hago una tabla resumen de las unidades de descarga y pongo aquí la simbología de cada uno de los artefactos que he colocado aquí por nombre completo. Aquí está directamente. Y hago una multiplicación. Fíjense aquí. Multiplico lo que es el valor que está en este punto, que es 2, por el número de duchas que voy a decir que existen en ese tramo. ¿Ya? Y el siguiente lo mismo, en la siguiente celda. Lo mismo, digo 1 o la celda F10 por la celda F11, en la que voy a colocar el número de lavamanos que he encontrado en ese tramo. ¿Sí? Y le pongo el valor del dólar ahí, un S con unas rayitas, eso antes del F y después del F. ¿Para qué? Para que se mantenga el valor y no se mueva cuando copie estas celdas. ¿Sí? Y lo mismo hago para todo esto de aquí, en esta parte de abajo. ¿Sí? Todo lo que parece 000 ya tiene esa multiplicación. ¿Sí? Por ejemplo, la lavadora eléctrica es N11 por N10. ¿Sí? Estoy haciendo la multiplicación y la celda fija en la que estoy fijando con el símbolo del dólar antes y después del N es en N10. ¿Por qué? Porque ahí está el valor de la unidad de descarga para eso. ¿Sí? Entonces ahí coloco, por ejemplo, ahí vamos a ver, en este tramo que he dicho 1, 4, ¿cuántas duchas, lavamanos, inodoros y demás artefactos tengo? En realidad solo tengo uno, que sería el lavamanos. Entonces ahí le pongo 1 y pare de contar. Entonces automáticamente me lo ha multiplicado y me dice que el valor es 1, ¿sí? La unidad de descarga. Y aquí hago la sumatoria. Y ya estoy entrando a las columnas de dimensionamiento. Entonces ahí hago la sumatoria. Digo, sumo todo lo que hay aquí y me da un valor. Me dice que es 1, porque ha sumado 1 más 0 más 0 más 0, porque solo había un artefacto que es el lavamanos, y me dice que es 1. El acumulado en este tramo es 1, ¿sí? Entonces le coloco el valor de aquí, del parcial, ¿sí? Ahora aquí entro al dimensionamiento. En esta parte del dimensionamiento lo que he hecho es volver de vuelta, hacerlo más sistemático el cálculo. ¿Por qué? Porque voy a ir repitiendo la misma metodología y prefiero ya tenerlo sistematizado, el cálculo en unas tablas, para que directamente ya me arroje el valor y yo no esté fijándome en la tabla y todo lo demás. Aunque como verán es fácil esto. Entonces, lo que he hecho es utilizar una fórmula, ¿sí? Que es el valor de psi. Psi, ¿ya? Este de aquí, que es una prueba lógica en la que yo le digo si el valor que tengo
en este lado, que sería el AA11, o sea, el que me está saliendo 1, es mayor que 1.9, le hago la pregunta. Luego vuelvo a hacer en paréntesis si el valor que tengo en AA11 es mayor a 2.9 y vuelvo a hacer la misma pregunta y después ya doy la respuesta, ¿no? En el caso de que sea negativo, es 100, es 75, es 50, es 40 y vuelvo a repetir 40. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, que es una prueba lógica, lo que determino es directamente esta tabla que yo la tengo aquí, ¿sí? La tengo en, ¿sí? Esta tabla directamente ya la tengo acumulada, ¿ya? Entonces vamos a ver la tabla de ramales. Hemos visto lo que corresponde al ramal de descarga, es esta. En este ramal de descarga, los valores comunes que nos dice es que valores entre 1 y 2, o sea, inferiores a 2 unidades de descarga, tienen un diámetro sí o sí de 40. ¿Ya? Unidades de descarga que alcanzan valores de 3 tienen de 50. Unidades de descarga que tienen por encima de inferiores a 5 tienen 75 milímetros. Y unidades de descarga que tienen por encima de los 6 unidades de descarga sería DN100. ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a fijar en la tabla. En la tabla el inodoro es el único artefacto que tiene una unidad de descarga de 6 y su ramal es DN100, es el único. Vamos a ver, hay ramales de DN75 y normalmente esos son para artefactos con válvula, que esos no los utilizamos nosotros en diseño de vivienda. Algo común, fíjense, tina de baño, bebedero, bidet, ducha, lavamanos residencial, estamos en un rango de 1, 2, 2, ¿sí? Entonces volvemos al concepto. Unidades de descarga inferiores a 2 es DN40. Nos fijamos, nuevamente aquí en la tabla tenemos lavaplatos. Lavaplatos tiene 3, tenemos aquí la lavadora, que está más abajito. Aquí está la lavadora eléctrica, también tiene 50, ¿sí? Aquí también hay una observación, por ejemplo, aquí hay el valor de lavandería, que es 3. En la tabla yo no lo he puesto 3, es 2. Aquí hay un error de la norma que han colocado y se han equivocado. Entonces, eso lo estoy corrigiendo en la tabla de Excel y le estoy poniendo que es 2, la lavandería, ¿sí? Pero fíjense, la máquina de lavar ropa, la lavadora, tiene 3 unidades de descarga y el lavaplatos tiene 3 y corresponde a un diámetro de N50. Entonces decimos que todas las unidades de descarga hasta 3, ¿sí? Entre 2 y 3, corresponde a un DN50. 50. Ahora buscamos DNs por encima. Entonces tratamos de ubicar alguno de 5 que utilicemos y no tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos este 5 urinario, no tenemos en viviendas. Tenemos una ducha colectiva, tampoco tenemos, pero
podríamos decir y suponer que diámetros entre 5 y 3 corresponden a un diámetro de 75. Ahora, el tema del inodoro. Diámetros superiores o unidades de descarga superiores a 6 corresponden a DN100. Entonces, lo mismo se ha plasmado en esta pequeña formulita. ¿Sí? Entonces, aquí hago una prueba lógica. Aquí digo AA11 tiene que ser mayor a 1.9. Si es mayor a 1.9, significa que ya llegó a 2, ¿sí? Entonces ya estoy en unidades de descarga que corresponden a un DN40, ¿sí? Entonces por eso pongo aquí, y si corresponde, entonces ya me va a dar un 40. Aquí también le pongo para 2.9. Si es mayor a 2.9 significa que ya es 3. Entonces ese me va a dar un DN50. Y aquí le pongo la otra prueba lógica que es 4.9. Si es mayor, corresponde a un DN75. Y lo mismo aquí pongo una prueba lógica para 5.9, que en realidad es 6. Y si me sale es 100. Entonces automáticamente aquí me va a calcular el ramal, ¿sí? Ahora volvamos a la tabla siguiente. Vamos a la tabla siguiente. La tabla siguiente es los ramales sanitarios, ¿sí? Que es la tabla 2.3. ¿Y qué me dicen? También está en función a las unidades de descarga. Me dice que si tengo un número máximo de unidades de descarga de 3, entonces corresponde un diámetro de 40. Si tengo 6, corresponde 50. Si tengo 20, corresponde 75. Y si tengo 160, corresponde un diámetro DN100. ¿Sí? Son 4 rangos. Entonces lo mismo. Aquí, en este color amarillo, hago y le pongo esta mi formulita de mi prueba lógica, en la que digo si el valor es mayor a 2.9, ¿sí? En este caso es 3, ¿sí? Entonces aquí digo si mi valor del acumulado, que es aquí en este caso es 1, y digo si es mayor a 2.9, entonces le corresponde 40. Si mi valor de prueba lógica dice que es mayor a 5.6 o 5.9, o sea que ya es 6, entonces es 50. Si mi prueba me dice que es 19.9, entonces corresponde a 75. Y si digo que mi valor en la prueba que estoy haciendo es mayor a 19.9, entonces corresponde a un valor de 75. Y si es mayor a 159.9, es el valor de DN100, ¿sí? Entonces aquí ya tengo los valores y aquí tengo la prueba lógica de los rangos. Obviamente que estoy utilizando 2.9, 5.9, 19.9 y 159.9, acercándome a lo máximo que puedo, ¿sí? Esa es la prueba para ramales. Lo mismo hago para lo que es bajantes, ¿ya? Entonces voy a la tablita de bajantes. Y en bajantes tengo dos tipos de tabla, ¿sí? En la que tengo aquí, en la primera columna que está aquí, esta de aquí, en esta columnita me dice que es para edificios de hasta 3 pisos. O sea, si tengo una vivienda, tengo que utilizar esta columna, ¿ya? En el caso de que sea mayor
el tamaño de mi edificio tenga más pisos, más de 3, entonces tengo que utilizar esta otra tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que está en función a las unidades de descarga, ¿sí? El dimensionamiento de mis bajantes. Entonces, si tengo hasta 4 unidades de descarga en esta primera columna, ¿sí? Hasta 4 unidades de descarga, entonces corresponde un diámetro de 40. Si tengo 10, corresponde a un diámetro de 50. Si tengo 30, corresponde a 75. Si tengo 240, a 100. Y así, armo, ¿sí? Y lo mismo pasa en la segunda columna, pero aumenta, más o menos el doble. Si tengo 8 unidades de descarga, recién corresponde a 4. Si tengo 24, a 50. ¿Sí? Y así. Obviamente, si nosotros haríamos manualmente, es fácil. Vamos a elegir directamente las tablas, los valores, y directamente vamos llenando nuestra tabla. Pero por eso, vuelvo a decirles, vamos a verlo ya en el ejemplo rápidamente. Pero es súper veloz esto del cálculo, el llenado de la tabla. Por ejemplo, en esta. Aquí yo le he puesto BSPEC, que corresponde a una vivienda pequeña, y BS, o sea, bajante sanitaria gran, para lo que es una bajante sanitaria de más de 3 pisos, ¿ya? Entonces en la primera lo mismo, hago prueba lógica, ¿ya? Hasta aquí, en la que hago la prueba para valores de arriba mayores a 3.9. ¿Por qué? Porque aquí me dice mayores a 4, ¿sí? Entonces pongo aquí el valor del acumulado, si es mayor a 3.9, después vuelvo a hacer la prueba y digo si el valor del acumulado es mayor a 9.9. ¿Por qué? Porque aquí es 10. Entonces la siguiente prueba es 29.9. ¿Por qué? Porque aquí era 30. Y la siguiente es 239.9. ¿Por qué? Porque es 240. Y la última que hago es 959.9. ¿Por qué? Porque es 960 el valor último. Entonces ahí yo digo, si es mayor a 3.9 le corresponde 40. ¿Sí? 40. Si es mayor a 9.9 le corresponde 50. Si es mayor a 29.9, o sea 30, le corresponde 75. Si es mayor a 240, le corresponde 100. Si es mayor a 960, le corresponde 150. Entonces, esa es mi prueba lógica y la misma la hago para esta columna. Ahora, la columna de al lado es la misma. He copiado esto aquí y simplemente he cambiado los valores, ¿sí? Ya no es 4, es 8. Entonces aquí el valor que pongo en la fórmula es 7.9. Aquí ya le cambio a 23.9, 69.9, 499.9, 1899.9. Así que corresponden a estos valores de aquí, hasta ahí. No llego a llenar estas de aquí, de abajo. ¿Por qué? Porque son diámetros que en edificios grandes sí se presentan, pero en viviendas es casi imposible que se presenten, a menos de que sean en extensión viviendas muy grandes, ¿sí? En superficie, ¿sí? Pero en lo común no se van a presentar. Vamos a tener diámetros hasta 100, y en algún caso vamos a sobrepasar y llegar a un DN 150, ¿sí? Por eso no llenamos los demás valores. Eso sería en la parte de bajante. Lo siguiente que tiene que venir es el colector. Y aquí tenemos la tabla de colectores. ¿Sí? Y ahí tenemos un gráfico que nos explica, eso también ya les he explicado. Y también está en función a los DNs, ¿sí?
y también está en función a este valor de aquí, que corresponde a las pendientes. Como estamos trabajando por gravedad y son tuberías horizontales, entonces tienen que tener una pendiente, ¿sí? Entonces, según esta tabla nos dice que pueden tener una pendiente de 0,5, 1, 2 y 4%. Entonces, yo siempre les recomiendo utilizar valores enteros, entonces solo vamos a utilizar estos valores de aquí, ¿ya? No vamos a utilizar pendientes de 0,5, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo aquí dos valores, CD, que significa colector domiciliario, y CD, colector domiciliario, con 1% y con 2%, ¿sí? Entonces, ahí tengo los dos valores. Y lo mismo que he hecho en el anterior, aquí tengo rangos. Tengo rangos de 180 unidades de descarga y corresponde un DN 100. Para unidades de descarga de 700 corresponde 150 milímetros, ¿sí? Lo mismo para el diámetro de 2, tenemos rangos. Entonces lo mismo hecho aquí. Para el primer valor del acumulado es 180, entonces yo le pongo AA11, que es esta celda, tiene que ser mayor a 179.9, que es 180. Luego el otro valor es 700, ¿sí? Y yo le pongo mayor a 699.9 y el otro es 1599.9, que es 1600 en la tabla, aquí. Y voy un poquito más y voy al siguiente valor de 2899.9 y el siguiente de 4599.9, ¿sí? Para tener hasta el DN 300. Obviamente que nosotros no vamos a llegar a esos diámetros, pero para tenerlo, porque he hecho el copy de estas fórmulas aquí, ¿ya? Entonces lo mismo hago para esta de aquí, ¿ya? Entonces ya tendría los valores sistematizados para el cálculo. Ahora, ya he terminado lo que es alcantarillado. Tengo que entrar al diseño de las tuberías de ventilación. Entonces, en las tuberías de ventilación, de vuelta, tengo tablas, ¿sí? Tablas en las que tengo que colocar o tengo que tener los valores de los DNs, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, aquí tengo que saber los DNs o las unidades de descarga, ¿sí? Entonces, en esta tabla es el dimensionamiento de las columnas o tuberías de ventilación vertical, ¿sí? Y en estas, ¿qué colocamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero el diámetro de lo que corresponde a la bajante sanitaria, ¿sí? Tenemos que haber dimensionado nuestra bajante sanitaria y tener el diámetro de la bajante sanitaria si es que estamos ventilando la bajante sanitaria. En el caso que estemos ventilando el ramal, también aquí nos dice el diámetro de la bajante o ramal. ¿Cuál de los dos tubos estamos ventilando? Entonces, eso nos vamos a fijar. Entonces, tenemos que entrar y elegir el diámetro que estamos ventilando aquí. Posteriormente, entramos recién a las unidades de descarga, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me sale que yo tengo un ramal DN200, entonces tengo 4 opciones. De esas 4 opciones tengo que pasarme esta tabla y elegir el rango de unidades de descarga ventiladas, ¿sí? Entonces, obviamente voy a partir del de arriba, que es el menor, y voy bajando hasta obtener
el rango que tengo en el cálculo. Posteriormente, tengo que pasarme al lado derecho. Aquí. Y aquí, en función a lo que he determinado, voy a tener un rango de valores. Este rango de valores van a ser las longitudes máximas permitidas que tengo para ventilar. ¿Ya? En este caso tengo 3, pero arriba van a ver que voy a tener como 4 valores. ¿Sí? De esos 3 valores, mido en el AutoCAD y veo cuál es la distancia de mi punto más bajo ventilado hasta la salida por encima del techo. ¿Sí? Esto está en metros, entonces tengo que elegir. ¿Ya? Entonces, esta tablita, como verán, es una tablita que es básica, pero es una de las más complejas. Ya en el ejemplo nos vamos a dar cuenta cómo se utiliza. Pero en mi tabla yo la dejo vacía. ¿Sí? Aquí, fíjense aquí. Simplemente pongo aquí que hay que ver la tabla 2.6. ¿Por qué? Porque esa no la podemos sistematizar, es más compleja. Entonces esa sí la voy a tener que entrar a la tablita y colocar el valor que corresponde. Pero vamos a entrar al ejemplo. ¿Sí? Lo siguiente que tenemos aquí en el cálculo es la tabla 2.7. La tabla 2.8. ¿Sí? Que corresponde a los ramales de ventilación. Y los ramales de ventilación hemos dicho que son estos de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí igual, tenemos que entrar con unidades de descarga. Entonces depende. Si nuestro ramal, en este caso nuestro ramal o nuestra bajante, lo que queramos ventilar, ¿sí? Tiene la conexión del inodoro, entonces, si tiene conexión con inodoro, entonces corresponde a esta tabla. Esta de aquí. Pero si no tiene conexión con el inodoro, entonces corresponde a esta tabla, la tabla izquierda. ¿Ya? Entonces, igual, tenemos que entrar con unidad de descarga y tiene 3 rangos de unidades. Si tiene hasta 12 unidades de descarga, corresponde un DN40. Si es entre 13 y 18, 50. Entre 19 y 36, 75. Ahora, si tiene inodoro, entonces es hasta 17 unidades de descarga, corresponde un DN50, de 18 a 60, un 75. ¿Ya? Eso mismo lo he sistematizado con la prueba lógica en el que le pongo si el valor de mi acumulado que aquí tengo, de mi tubo que estoy analizando, es mayor a 12.9, entonces le corresponde un DN40. Si tengo un valor de 18.9, mayor a 18.9, o sea 19, corresponde 50. Si es un valor mayor a 35.9, o sea 36, es 75. Entonces es lo mismo que en esta tabla, solo que lo he puesto en prueba lógica aquí. Y lo de al lado es la copia, solo que cambio los valores. Entonces ya lo tendría sistematizado como para que pueda calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces aquí directamente me ha dado esto. Volvemos al ejemplo. Lavamanos a la caja interceptora es el tramo 1.4. ¿Sí? Le he puesto 1.4, RD. Solo tiene un lavamanos. Automáticamente me lo ha calculado 1, lo ha sumado y ya tengo el acumulado que es 1. ¿Sí? No hay más artefactos que se conecten. Y ya tengo calculado esto. Entonces lo sombreo. Ese es mi valor calculado. Los demás no corresponden porque estoy calculando el ramal. Entonces, este es el valor. ¿Sí? Entonces lo pintaré de amarillo. ¿Ya? Entonces, ese es el calculado. Ahora voy al siguiente. Entonces vuelvo y voy a copiar esto. Porque esto ya está calculado. Entonces voy a copiar hasta aquí. ¿Sí?
control C y control V. ¿Ya? Entonces, copio y tengo mi tablita. Ahora voy a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, continúo en A y me fijo el siguiente tramo, que es la rejilla de piso a la caja interceptora. Entonces es 2 a 4. Entonces igual va a ser nivel planta alta, va a ser 2 a 4, ramal de descarga. En ese hemos dicho que es la rejilla. Entonces la rejilla igual, elijo, solo hay una rejilla. Puedo tener dos en un baño. Entonces podría poner 2, ¿sí? Entonces ahí pongo 1. Entonces automáticamente me lo ha calculado y me dice igual que es 40. Entonces lo marco y digo ya. Lo marco con amarillo, ese es mi diámetro. No tengo que hacer entrar a mi tabla, ya está. Entonces igual planta alta. Entonces, ¿qué analizo? La bañera a la caja, 3 a 4. Entonces es 3 a 4. Es también un ramal. Entonces aquí busco tina. Entonces elijo la tina. Entonces automáticamente ya me lo ha calculado. Y digo, oh ya. Entonces sigue siendo de 40. ¿Sí? Qué bien. Entonces voy aquí y voy a elegir el nivel, que es el siguiente. Entonces voy y digo, voy a calcular de la caja interceptora al punto de inicio de mi bajante, que sería 4 a 6. ¿Sí? 4 a 6. ¿Sí? Ese ya no es ramal de descarga, es un ramal sanitario. Entonces me tengo que acordar. En ese ramal no tengo ningún artefacto extra, ¿sí? Entonces no noto nada aquí. Lo que sí, en mi acumulador, me fijo y digo, en este tubo, ¿qué artefactos se han acumulado o qué agua residual se ha acumulado? Se ha acumulado el agua residual de mi bañera, de mi rejilla y de mi lavamanos. Entonces hago la suma. Más esto y más esto. Total 4 unidades de descarga. No tengo ningún parcial, pero sí tengo un acumulado. ¿Sí? Entonces me voy a mi segunda columna, la de amarilla, y digo, me dice que sigo en 40. ¿Sí? Ahora voy al siguiente tramo, que es inodoro al punto de unión con la bajante, que sería 5 a 6. Entonces pongo ahí 5 a 6 y igual es ramal de descarga. ¿Sí? No es ramal sanitario porque estamos partiendo de un artefacto. Entonces busco inodoros y digo, sí, tengo un inodoro. Y ya me lo suma y me dice que es un DN 100. Ya me lo ha calculado mi ramal. Ahora continúo y voy a la planta. Entonces digo ya, tengo que calcular de aquí hasta aquí. Eso corresponde a mi tubería bajante sanitaria. ¿Sí? Eso sería el tramo 6 a 7. Hasta aquí, hasta el pie de mi bajante. Entonces pongo aquí 6 a 7. ¿Y qué es? Bajante sanitario. Ahí tampoco tengo ningún artefacto, parcialmente no tengo ningún valor, pero acumuladamente, ¿qué tengo? En esta bajante va a bajar, vuelvo a repetir, el agua residual del inodoro, de la bañera, rejilla de pisos y lavamanos. Entonces sería más 6 y más 4, total 10. Entonces me voy a mi bajante y analizo. Digo, mi edificio o mi vivienda, ¿de cuántos pisos o plantas es? Son 2 pisos. ¿Sí? Entonces es pequeña. Entonces digo, es bastante pequeña la primera. Vuelvo a repetirles que la segunda que estoy marcando, que es la BS gran, es para
edificios o viviendas de 3 pisos para arriba. Entonces en este caso tengo 2, entonces me quedo con esto. Entonces digo, es aquí, ¿sí? Pero fíjense, aquí estoy analizando y digo, aquí me sale que mi bajante es 50, ¿sí? Es la bajante 50, pero mi tubo, mis dos tubos que alimentan esta bajante, el primer tubo de arriba es 40, pero el segundo es 100. Entonces, no puede ser que mi bajante sea 50. Entonces, tengo que colocar mi bajante que es 100. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí, borro. ¿Sí? Y aquí pongo 100. Ese es el valor rectificado. ¿Por qué? Porque tengo el aporte de un inodoro y no puedo hacer un embudo, ¿sí? Si tuviera una bajante de 50 y tengo un alimentador de 100, estaría haciendo un embudo. Entonces no puedo, entonces por lo menos tengo que mantener el diámetro. Entonces a mí me sale 50, entonces adopto el 100, que es el diámetro mayor, ¿ya? Entonces vuelvo y digo, hasta ahí he calculado el ejemplo básico que estoy viendo ahora en el tema de alcantarillado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ya hemos visto hasta aquí, hasta el pie. Ahora lo que nos falta es calcular la tubería de ventilación de este ejemplo básico, ¿ya? Entonces, volvemos, ¿sí? Ahora nos fijamos ya no en la línea color negro, sino en la línea color celeste, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la ventilación, ¿ya? Entonces nos fijamos y decimos, bueno, podemos partir en este caso, en este ejemplo básico, del punto 4 al 5. ¿Ya? Hemos dicho que se parte desde abajo para arriba en lo que es tuberías de ventilación. Entonces podemos partir de ahí y no partir de aquí. ¿Por qué? Porque las tuberías de ventilación de aquí abajo ya están en otras tuberías que no hemos dimensionado en este ejemplo, ¿sí? Hemos dicho que el ejemplo solo va a llegar hasta el punto 7 negro, ¿ya? Entonces, como no hemos dimensionado, entonces nos pasamos y en este ejemplo básico, para que nos demos cuenta del manejo de las tablas, entonces nos vamos al punto 4 y 5, pero color celeste. Entonces, lo mismo, voy aquí, salto aquí, entonces ya no le pongo A, le pongo V, ¿sí? ¿Y qué planta estoy? Entonces voy a seguir en la planta alta, no llego a la planta baja para nada, ¿sí? Entonces digo que tramo es el tramo 4-5. Es el tramo 4-5. Pero de mi tubería de ventilación. Entonces aquí al colocar la B o la UV, entonces ya estoy diciendo que es la de color celeste, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tubería? Me fijo aquí y aquí he puesto que hay dos tipos, RB y TB. RB, ramal de ventilación, y TB, tubería de ventilación. Entonces, en mi caso es ramal de ventilación, ¿sí? Y aquí no coloco nada, ¿por qué? Porque no tengo, no está alimentando agua residual, no es tubería de ventilación, ¿sí? Entonces me fijo aquí y digo, ¿qué está ventilando? Bueno, está ventilando la bajante sanitaria, ¿sí? Fíjense aquí, la tubería vertical negra es la que se está ventilando con el ramal 4-5, ¿correcto? Entonces, lo que me interesa, ¿sí?, es las unidades acumuladas totales, las que tienen la bajante, que serían las 10 anteriores, ¿sí? Entonces lo que haría es más esto, entonces ya tendría las 10 totales. Ahora me voy a mi ramal de ventilación, que es este de aquí, ¿sí? Y lo marco. Entonces tengo aquí sin inodoro y con inodoro, ¿ya? Tengo las dos opciones de las dos tablas
Entonces me fijo en mi diseño y digo, bueno, esta bajante sanitaria tiene agua que viene del inodoro, porque aquí está el punto 5 que se conecta ahí. Entonces voy a ventilar agua que viene del inodoro. Entonces corresponde utilizar esta columna de aquí con inodoro. Entonces me fijo, voy aquí y marco, y ese es el diámetro que tengo. ¿Ya? Rápidamente. ¿Sí? Entonces voy al siguiente tramo. ¿Cuál sería el siguiente tramo? Bueno, me puedo ir a 2. ¿Sí? Entonces voy a ir al tramo 5, 10. 5, 10 del color celeste. Entonces voy de, sigo en la planta alta y 5, 10. Ahora ya no es ramal, es la tubería de ventilación secundaria, ¿sí? Entonces es la tubería de ventilación secundaria que se va a conectar a la tubería de ventilación primaria, ¿ya? Entonces es tubería de ventilación TV, no tengo artefactos porque es una ventilación. ¿Y qué es lo que tengo que ventilar? Bueno, es la continuación de lo que se está ventilando en 4 a 5, ¿sí? Entonces, sigue siendo 10 unidades que estoy ventilando, y en este caso me voy a ir a la columna que no tengo fórmula, fíjense, en la que me dice que tengo que irme en la tabla 2.6 porque eso es bastante complicado ponerlo en una fórmula, esa tabla, ¿sí? Entonces presten atención en lo que yo voy a hacer ahora con la tabla, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la tabla 2.6, que es esta. Entonces nos vamos a fijar. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer en esta tabla, que es bastante grandecita, es irnos a esta primera columna, que nos dice el diámetro nominal de la bajante sanitaria o ramal sanitario que estamos ventilando, ¿ya? Entonces me voy a mi gráfico y digo, ¿qué estoy ventilando? Estoy ventilando este tubo vertical, porque este tubo vertical baja y de ahí sale un ramal y de ahí conecto mi tubería de ventilación secundaria y llega hasta aquí, de 5 a 10, ¿sí? Entonces lo que estoy ventilando es una bajante, ¿sí? Es la bajante sanitaria de 6 a 7, ¿sí? Entonces voy nuevamente a mi tablita y busco de 6 a 7 mi bajante sanitaria. ¿Cuánto me ha salido? Me ha salido un diámetro de DN100, ¿sí? Entonces aquí me fijo y digo, ya necesito estos valores. Ahí. Entonces, este es mi DN que voy a ventilar, DN100, pero tiene 4 valores, ¿ya? Ahora recién entro a la tabla, a la columna siguiente de la derecha, ¿sí? Que me dice unidades de descarga a ser ventiladas. Entonces, de vuelta voy a la tabla y digo, en mi bajante, ¿cuál es el valor de unidades de descarga a ser ventiladas? Es 10, ¿sí? Fíjense, es 10. Entonces aquí busco y digo las unidades máximas a ser ventiladas. El primer valor es 43 y yo tengo 10. Entonces no me he sobrepasado este valor máximo de 43, ¿sí? Entonces me quedo en este valor. Me quedo en este valor porque no lo he sobrepasado. Si hubiera tenido un valor, por decirles, de 50, entonces no me abastecía este primer rango. Entonces tenía que pasar al siguiente, que era 140, ¿ya? Pero en este ejemplo tengo 10, entonces me quedo en el primero porque tengo 43 como máximo. Entonces no hay problema. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es pasarme a este lado, ¿sí? En este lado lo que me dice y me aparece
son 4 valores, ¿ya? Y en realidad son 4 distancias, ¿ya? ¿Por qué? Porque son esto de aquí. Es la longitud máxima permitida en metros, ¿ya? Entonces me dice 11, 26, 76 y 299. Esa es la longitud máxima que tengo para ser ventilado, ¿ya? En mi caso, yo estoy ventilando desde el punto 4. ¿Por qué? Porque desde este punto estoy sacando este ramal y de ahí nace mi tubería secundaria, en este ejemplo, ¿sí? Si yo hubiera dimensionado desde aquí, fíjense, el punto 1, color celeste, entonces sería desde la planta baja, ¿ya? Entonces necesitaría medir en el AutoCAD este tramo horizontal, esta longitud vertical, hasta llegar al sombrerito que tiene esta tubería de ventilación, que más o menos hemos dicho que tiene que estar 30 o 50 centímetros por encima de mi techo, en el caso de techos o terrazas no transitables, ¿sí? Pero en el caso de que sea transitable, o sea, llega una terraza, tiene que ser por encima de los 2 metros, ¿sí? De mi terraza, ¿ya? Entonces, en mi caso, no. Pero si yo estuviera ventilando desde el punto 1, tendría que medir desde aquí, pero yo no lo estoy ventilando. En mi ejemplo, lo estoy ventilando solo desde el punto 4, ¿sí? ¿Sí? No he llegado hasta allí. Entonces, tengo que hacer la medición en el AutoCAD hasta aquí. Yo puedo hacer una medición rápida, ¿ya? Entonces digo, si cada planta tengo 320, ¿ya? De altura de planta a planta, entonces puedo decir, ya, tengo 320 la planta baja más 320 la planta alta, entonces tengo 640. Mi tubería de ventilación tiene que llegar del techo 30 centímetros más, entonces le sumo un metro más, ¿ya? Entonces 320 más 320, hemos dicho 640, más un metro, 740. Me fijo aquí y el primer valor me dice que es 11 metros. Yo he calculado rápidamente 740, ¿sí? Entonces no he sobrepasado para nada, y más bien exagerando en mis dimensiones de ventilación. Entonces me mantengo en ese primer valor, ¿sí? En este primer valor, adopto ese valor y voy hasta aquí. ¿Y qué dice ahí? Diámetro 50. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, tengo que volver aquí, ¿sí? Entonces estoy aquí en mi tubería de ventilación secundaria, entonces ahí tengo que poner 50 manualmente, que es por tablas, ya no está. Pero como verán ahí no voy a tener que calcular muchas tuberías de ventilación, son unas contadas, ¿sí? Entonces ahí tengo 50 y voy al siguiente tramo. Voy al siguiente tramo de tuberías de ventilación. Ya he ventilado hasta aquí, entonces voy a ir a los ramales. Voy a ir al ramal 6 a 7, desde la planta alta, 6 a 7, y es el ramal de ventilación. Y voy a aprovechar también de hacer el otro, ¿ya? Para que vean que es rápido. Entonces es el ramal 8 a 9, que es el ramal de la caja interceptora a la tubería de ventilación primaria, ¿sí? Entonces 8 a 9, 8 a 9, ¿sí? Listo, no tengo nada aquí y simplemente tengo que analizar los valores de unidades de descarga a ventilar. Entonces analizo, digo, el tramo
el ramal de ventilación 6 a 7 celeste ventila lo que corresponde al ramal del inodoro. Entonces la unidad máxima que va a ventilar va a ser 6, que corresponde al inodoro, ¿sí? El tramo 5-6, ¿sí? Fíjense, el tramo 5-6 negra es el tramo que estoy ventilando y su unidad es 6. Entonces, 6 lo repito, ¿ya? En el siguiente, que es 8 a 9, celeste, 8, que es este punto, a 9 celeste. El tramo que ventilo es el tramo 4 a 6. 4 a 6. 4 a 6 es este, que llega hasta aquí. ¿Sí? Entonces es 4 lo que tengo que ventilar. Entonces 4, copio ahí. Y ya tendría mis valores. Ahora estoy hablando de ramal de ventilación. Y vuelvo a decirles que en este ejemplo tengo que analizar dos tablitas, que son estas, que son sin inodoro y con inodoro. Entonces me fijo, el ramal, el primer ramal que estoy analizando es el ramal 6-7, y es el ramal que ventila el inodoro. Entonces sí tiene inodoro. Entonces este sí tiene inodoro y el otro no tiene inodoro. Entonces me voy aquí y digo con inodoro es ese. Y el siguiente de abajo es inodoro. Entonces es de menor diámetro, ¿sí? Pero eso ya lo he calculado automáticamente, ¿sí? Entonces ya lo tengo. Y me voy al último valor que tengo que calcular, que también es en la planta alta y corresponde a la tubería de ventilación primaria desde 10 hasta 11, o podría llamarse la continuación, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros ponemos aquí de 6 o de 11 a 7, ¿sí? Entonces ponemos aquí 7 a 11. Y esa es una tubería de ventilación. ¿Están con alguna pregunta? Entonces tenemos la ventilación. Y en esta tubería de ventilación no tenemos nada más. ¿Y qué ventilamos? Ventilamos el total, ¿sí? En esta tubería de ventilación se ventila el total. ¿Por qué? Porque viene de la bajante, llega aquí, tenemos la tubería secundaria, se vuelve a conectar, entonces va a ventilar nuevamente todo. Y también los ramales. Entonces el número mayor no va a ser solo del inodoro o solo de este ramal, va a ser el total. O sea las 10 unidades de descarga. Entonces este, ¿sí? Entonces estamos aquí, título vamos a borrar. ¿Y qué nos dice? Tenemos que entrar nuevamente a nuestra tablita, ¿sí? Entonces vamos a la tablita larga. Y en la tablita larga volvemos a ver y decimos, vamos a volver a entrar y decimos, tenemos que entrar primero con la primera columna que nos dice, es bajante o ramal, pero ¿qué diámetro estamos ventilando? Entonces decimos que lo que estamos ventilando va a ser nuevamente la bajante. ¿Por qué? Porque es la continuación de la bajante en nuestra tubería de ventilación primaria, ¿sí? Fíjense, nace desde el punto de unión, o sea, es la continuación de nuestra bajante, ¿ya? Entonces, voy y me sitúo aquí, ¿ya? Voy ahí y tengo que entrar a las unidades de descarga a ser ventiladas nuevamente.
Entonces nuevamente digo, ¿qué unidades van a ser ventiladas? Las de la bajante, el total. Entonces el total van a ser 10. Y entonces tengo que elegir el primer valor nuevamente, el de 43 unidades de descarga como máximo, ¿sí? Porque solo tenemos que ventilar 10, entonces tenemos todavía mucho para ventilar, ¿ya? Entonces pasamos a este lado. Al lado derecho, nuevamente nos sale lo mismo y nos dice, tenemos 4 valores. Y esos 4 valores son la distancia máxima permitida desde el punto de unión de la ventilación hasta la salida de la ventilación por encima del techo. Entonces, volvemos al mismo. Si es desde este punto hasta aquí, entonces es desde aquí. Entonces, en mi caso es una planta mide 320 más la altura que va a sobresalir del techo, tendría que ser más o menos 30 centímetros, pero con algunos detalles más, pongámosle 1 metro. Entonces 320 más 1 metro son 420, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, sí, todavía mantengo los 11 metros como longitud máxima. Entonces voy aquí y mi valor es 50, ¿sí? Entonces aquí tendría que colocar DN50, esto lo borramos porque si no es el que nos ha adoptado. Entonces tendría que ser ese, ¿sí? Pero tendríamos dos opciones, ¿sí? Una constructiva o otra de cálculo. En la de cálculo nos dice DN50 y no hay problema. ¿Por qué? Porque las tuberías de ventilación son 50, 40, 50, ¿sí? Tenemos dos ramales o tres ramales que corresponden a 50, 50 y 40 milímetros, y tenemos una ventilación secundaria de DN50 y la primaria podría ser también 50, no habría problema, ¿sí? Pero constructivamente colocar un diámetro aquí que sea a continuación de nuestra bajante y hacer una pequeña reducción podría ser que no, ¿ya? Entonces podríamos colocar también DN5. Estos dos valores son válidos, ¿ya? Yo me inclinaría por ahorrar y colocaría DN50, ¿sí? No habría problema, pero constructivamente podríamos elegir DN100, este tubo de ventilación final, ¿ya? Entonces, con eso ya tendríamos el cálculo, ¿sí? Como verán rápidamente de este pequeño ejemplo, ¿sí? Y después ya la siguiente clase vamos a verlo rápidamente ya el cálculo del resto, pero sí ya no entramos al detalle de qué tabla utilizamos, cómo hemos hecho la formulación, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto en lo que corresponde a las tablas, esta tabla, ¿sí? Aquí hemos entrado al detalle de la explicación de cada una de las tablitas. Y las tablitas con el detalle del gráfico del isométrico que también va acompañado al diseño del alcantarillado, ¿sí? Este isométrico, este dibujo, que igual tienen que volverlo a hacer, pero para el tema del alcantarillado y obviamente la tubería de ventilación. Y como verán, un poquito aclarando, es que, por ejemplo, lo que les decía, en Bolivia, cuando ustedes dan este diseño y hacen la construcción en un edificio, en una vivienda, normalmente se coloca en edificios la tubería secundaria, ¿sí? Pero normalmente los plomeros
les da la flojera de colocar estos tubos ramales de ventilación y no colocan, ¿sí? Y no hay quien los controle. Sí colocan estos ramales, pero de la bajante, pero no colocan los ramales de ventilación que tenemos en los ambientes, ¿sí? Y en viviendas no se coloca ya la tubería de ventilación, o sea, los plomeros ya no colocan, ¿sí? Y como verán es bastante importante, es muy importante. Que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.